Introducción. La Revolución Francesa fue un movimiento político y social que se dio a cabo en los años 1699 hasta 1799 y es recordada por la violencia que hubo hacia los antiguos gobernantes, pero también por ser una de las revoluciones más importantes de la época y que gracias a sus líderes se logró cambiar la política de ese país, que antes era una monarquía y se convirtió en una república, y esta ayudó a muchos otros países a pasar de monarquía a república. Causas de la Revolución Francesa. Las dos principales causas fueron la económica y la política, pues en ese momento había unas cosechas muy malas y la gente estaba pasando física hambre, y sumado a eso los impuestos estaban incrementando y a la gente le daba rabia que sus líderes estaban gastándose esos impuestos en lujos personales y en el ejército en vez de estar usándolos para ayudar al pueblo. Y la gran otra razón fue la política, ya que en ese momento la burguesía quería tener un rol más importante sobre la política de su país y en las decisiones que se tomaban. Pues en Inglaterra estaba pasando por algo similar y los burgueses habían ganado mucho más poder. Así que en conjunto con el pueblo, la burguesía decidió crear la Revolución Francesa para así poder ganar más poder político y reformar Francia y pasarla de monarquía absolutista a república democrática. Etapas de la Revolución Francesa. La República, 1792 a 1804. En la República, Napoleón Bonaparte inicia la Revolución Francesa. La República duró un total de 12 años, hasta el establecimiento del primer imperio francés por parte de Napoleón Bonaparte en 1804. La época del terror, 1793-1794. Como su nombre lo dice, la época del terror fue un periodo histórico de la Revolución Francesa. Se trata de la toma del poder del partido político jacobino liderado por Maximilien Robespierre sobre la República en 1793. Se impuso a la fuerza y a la violencia medidas centralistas y radicales que asesinaron a quien se les oponía. En 1794, Maximilien Robespierre fue asesinado por su propio partido. El Imperio Napoleónico, 1804-1815. Se puede decir que el fin de la revolución llegó con Napoleón Bonaparte, el famoso comandante francés que logró acabar con los antirrevolucionarios contra los enemigos de Francia. Él tomó el poder en una nueva república instaurada después de la época del terror gracias a su inestabilidad, desatando las guerras napoleónicas. Esas no llegarían a su final hasta 1815. Consecuencias de la Revolución Francesa. 1. Se pone fin al orden feudal. Los revolucionarios franceses dan un golpe simbólico al orden feudal en Europa y el mundo. Para algunos países europeos fue un tremendo horror. Para América hispana, las colonias empezaron a nutrir de esta ideología. 2. Se implantan nuevos roles sociales. Se otorga a la mujer un rol diferente y mucho más activo a lo que era antes. 3. La burguesía asciende el poder en Europa. Los comerciantes y la incipiente burguesía que mucho más tarde dará inicio a la revolución industrial. 4. Se proclaman los derechos del hombre por primera vez. Se crean los derechos del hombre exclusivamente para ellos. 5. Separación entre Iglesia y Estado. Se permite una política libre de la religión y los miembros de la Iglesia ya no van a tener como ese beneficio o importancia como antes, al igual que ya no todo va a ser alrededor de Dios, sino acorde a lo lógico y más a la razón. Los derechos ciudadanos son aquellos derechos e intereses que las personas tienen frente al Estado en su calidad de miembros de la comunidad nacional. En 1789, el pueblo de Francia causó la abolición de una monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la Primera República Francesa. Solo 6 semanas después del ataque súbito de Bastilla y apenas 3 semanas después de la abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y de los Ciudadanos como el primer paso para escribir la Constitución de la República de Francia. La declaración proclama que a todos los ciudadanos se les debe garantizar los derechos de libertad, de la propiedad, de la seguridad y de la resistencia a la opresión. Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos derechos. Por lo tanto, la declaración ve a la ley
como una expresión de la voluntad general, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir solo acciones dañinas para la sociedad. En conclusión, nosotros pensamos que la Revolución Francesa fue un movimiento o suceso político muy importante para el mundo y que a pesar de lo difícil que fue para los franceses imponerse ante la monarquía, lograron marcar al mundo con la primera República Europea y creando los derechos ciudadanos y así logrando influenciar a muchos otros países a convertirse en repúblicas.